Muy buenos días, el tema de hoy es seguridad. Vamos al libro de 2 Timoteo 1:12. Porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál era la base de la seguridad del apóstol Pablo? Tomemos de cuenta que en esta palabra encontramos que la seguridad estaba en Jesucristo, en quien lo había escogido y lo había llamado para un propósito. En él estaba depositada su confianza, ya que el apóstol Pablo encontramos antes de que él conociera de Jesús, su confianza estaba puesta en sus autoridades, en quienes lo guiaban y lo orientaban para perseguir a los cristianos, unos para encarcelarlos, otros para asesinarlos cuando era Saulo de Tarso. Y su seguridad era en sus autoridades, en esa confianza, esa seguridad que ellos le daban para ir y hacer su obra en lo que él creía que estaba obrando bien para Dios. Pero mi pregunta va más allá. ¿En dónde está puesta su seguridad? ¿En el banco? ¿En un préstamo? ¿En el empleo que tiene? ¿En el negocio que tiene? ¿En su esposa? ¿En su esposo? ¿En sus hijos? ¿En su familia? ¿En su casa? ¿En el carro? ¿En los negocios que tiene? ¿En los proyectos? ¿Dónde está puesta su seguridad? A veces colocamos nuestra seguridad porque es que estoy seguro en este empleo, porque yo estoy seguro en esta casa, porque yo estoy seguro en este proyecto. Yo sé que me va a ir bien, yo sé que lo que estoy haciendo está bien, este negocio, este proyecto, estos planes que tengo, me va a ir muy bien. Y esa es la seguridad que yo tengo, porque tengo un buen empleo, tengo un buen cargo, tengo un buen ingreso, tengo un buen sueldo, tengo una buena esposa, tengo un buen esposo. Y creemos que esa es la seguridad que usted y yo tenemos. Pero cuando miramos en el libro de Proverbios encontramos que los que ponemos la mirada en las riquezas, dice que se desvanecen, se irán en un momento y no nos daremos de cuenta. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra seguridad en el Señor, Él nos dará confianza, seguridad, firmeza y determinación en todo lo que usted y yo planeamos o proyectamos hacer, pero en Él es el que nos da esa confianza. Así como esa confianza la tenía el apóstol Pablo, porque él mismo lo dice, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cuál día? El día de la salvación. El día que se encuentre con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Él guardaba el depósito, o sea, su vida estaba guardada, su alma y su espíritu guardado para ese día. Independientemente de lo que sucediera en su cuerpo, él tenía la fuerte seguridad y confianza en el Señor, que en él estaría y sería todo perfecto en él. Pero descansó él en el carácter de Dios, ya que él sabía en quién había creído y en quién confiaba. Por eso hoy la pregunta va: ¿en quién confía usted? ¿En quién tiene puesta su confianza? ¿En quién tiene puesta la seguridad suya? Hay algunas personas que la seguridad la tienen porque es que tengo un policía al lado, porque vivo al lado de una estación de policía, porque es que el gobierno que yo tengo, porque es que las autoridades. No, nuestra seguridad debe estar puesta es en Dios, ya que él confiaba en la bondad de Dios y en el deseo de Dios para salvar a su pueblo. Jesucristo, la obra que él hizo a través de la cruz, fue darnos esa seguridad, esa confianza de que él todo lo hizo por amor a usted y a mí. Y él descansó en las palabras de Jesús, ya que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y viene a mí y nunca le echaré fuera. Era lo que hablaba Jesús, que todo el que vendría a él nunca lo echaría afuera. Si usted y yo llegamos al Señor, Él nunca nos va a echar afuera, independientemente de la situación que hayamos vivido o hayamos pasado. En Él podemos tener seguridad porque Él nos recibe, nos transforma, nos renueva y nos restaura y nos da esa paz, esa seguridad que solo viene de Él, ya que sabía que en Él no encontraría ningún rechazo en Jesús, ya que nadie que venga a la verdad, en quien descansa en Él, para cambio y transformación, podrá ser echado fuera si viene algún deseo y un cambio en su vida. Si nuestra seguridad, tanto en la salvación como en la vida, en lo que anhelamos y queremos, se basa en el buen carácter de Dios, entonces también podremos confiar en su palabra, en su promesa, en sus proyectos, en sus metas, los cuales descubriremos a medida que usted y yo meditamos, estudiamos la palabra y le pedimos revelación al Espíritu de Dios, ya que algunas de las promesas de Dios las encontramos en la palabra. ¿Qué palabra le ha dado el Señor para usted tener confianza y seguridad en lo que usted hace?
¿O será que usted se basa de pronto en el cargo, en el rango, en el estatus que usted tiene, o el estudio que yo he tenido y ese estudio me da esa seguridad donde yo estoy y me muevo? Hoy vivimos en un mundo tan inestable, tan inconstante, en el cual vemos que una persona puede estar muy bien estable laboralmente, pero un momento a otro cambió la empresa. Un momento a otro cambió el lugar, el sitio donde nos encontramos, como las promesas que nos da el Señor en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, es una promesa que nos da el Señor de que tenemos la seguridad que a medida que usted y yo reclamamos la palabra, estamos seguros que seremos salvos en Cristo Jesús. Lo dice su palabra. Otra palabra en la cual, porque el Señor envió a su Hijo a salvarnos, a redimirnos, liberarnos, sanarnos a usted y a mí, en la seguridad que tenemos confianza en Él. Porque lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna la encontramos en Jesús, en conocerlo y entenderlo a Él, pero también en seguirlo a Él y conocer realmente por qué el Señor me envió a su único Hijo para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y como lo dice en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que hizo a nosotros, la vida eterna. Usted y yo podemos tener la vida eterna empezando a trabajarla desde aquí, y es renunciando a nuestros pecados, a nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro carácter, nuestra voluntad. Poder entregarle nuestra voluntad al Señor y que Él tome el control y nos guíe y nos lleve en su plenitud. Ya que como lo dice en Juan 5:24, dice: el que oye mi palabra y quiere el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si usted y yo conocemos de Jesucristo, pasamos de muerte a vida. ¿Por qué de muerte a vida? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos en la fornicación, en el adulterio, en la inmoralidad sexual, en el pecado, en la inmundicia, la anarquía, la rebelión, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el orgullo. Todo lo que nos tenía atados el enemigo. Pero cuando entramos y conocemos de nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte. Estábamos muertos espiritualmente y pasamos a vida en Cristo Jesús, a vida eterna. Ya que como lo dice en Hechos 2:21, dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, si usted y yo invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creyendo, como lo dice en el libro Romanos, que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación, es cuando usted y yo realmente creemos en el Señor, que Él hará un cambio. Y la seguridad la encontramos en Él. Por eso lo que le comentaba, que el mundo en el que vivimos es un mundo fluctuante. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, pero en el Señor podremos estar en cualquier lugar y podemos tener la seguridad de que Él mismo nos guarda y nos protege contra cualquier adversidad o circunstancia en la cual el enemigo pretenda atacarnos, porque nuestra seguridad no está en lo que nos rodea, sino en Él, que Él vino a rescatarnos, pero también a darnos esa seguridad, esa confianza que podremos pasar de muerte a vida. Aunque ya hemos pasado de muerte a vida, ya que las promesas de Dios son ciertas y verdaderas, ya que si Dios nos asegura que Él nos acepta, ¿quiénes somos nosotros para entrar en confusión con el Señor? ¿Quiénes somos nosotros para dudarlo? Si la palabra de Dios nos enseña que su confianza en Él la podemos obtener y ser salvos. También debemos ser confiables en la manera en que podemos tener confianza y esa salvación, ese cambio, esa transformación, esa medida que usted y yo entramos, meditamos y estudiamos de la palabra, le pedimos dirección y conocimiento, revelación al Espíritu Santo, porque pronto el enemigo nos siembra la semilla de la duda, o como lo veíamos en el devocional de ayer, en el temor. Que el enemigo trabaja en el temor para que la persona se aparte de Dios y se sumerja en la duda, en la incredulidad, en la angustia, en la zozobra y en el temor. Pero cuando usted y yo entramos y conocemos de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos da esa seguridad, confianza, firmeza, determinación en el propósito, en el llamado que el Señor tiene para usted y para mí. Y debemos confiar en lo que el Señor nos habla a través de nuestra palabra, ya que podemos edificar nuestra seguridad en el hecho de que Jesucristo murió habiendo cumplido todo lo necesario para que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios. Y ya hemos sido reconciliados a través de la obra redentora de la cruz del Calvario. Hoy le pido al Señor que su seguridad y mi seguridad esté puesta en nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo dará esa confianza, firmeza y determinación a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y la dirección y la orientación del Espíritu de Dios. Amén